Las últimas mujeres jirafas, Paduán, nacidas en libertad. La Asociación Espejo de Alicante, en colaboración con el Colegio de Doctores y Licenciados de Alicante, presentan al doctor Benigno Horna. Bueno, pues en primer lugar, que no se me olvide, muchísimas gracias por venir aquí a la conferencia, organizada por el ámbito científico, que yo soy el que tiene que presentar estas conferencias. El ámbito científico está dentro de Espejo de Alicante. Y como siempre, por dar las gracias al Colegio de Doctores y Licenciados, que ya sabéis que muy amablemente y sin cobrarnos absolutamente nada, de una forma altruista, nos permite tener esta salita, que no es muy grande, pero es suficiente para estas conferencias. Benigno Horta es antropólogo, es psicólogo, tiene un currículum muy extenso y muy variado. Para mí lo más importante es, en primer lugar, que es muy buena persona, que eso es fundamental, muy buena persona. Y en segundo lugar, que se ha recorrido nuestro planeta de arriba a abajo, y ha convivido, ha estudiado con multitud de tribus, que yo diría que son tribus primitivas, o no sé si es el nombre, tribus primitivas o no, son tribus que ya están un poquito... Bueno, he convivido con muchas, desde las primitivas, más primitivas, quitando los australianos, que ahí no he estado en la isla de Australia, pero básicamente desde Wall Street, la NASA, bajando por América, y se les conoce como tribus primitivas, las que viven de sus propios recursos humanos. Entonces he trabajado con algunas. También es interesante decir que es autor de 33 libros. Fijaros bien, 33 libros que se dice enseguida, pero luego cuesta mucho de escribir y de sacarlos al mercado. Yo tengo solamente 5 y sé lo que cuesta sacar un libro de estas características. ¿Cómo has conseguido escribir esos 33 libros? Ahora lo digo. Es un verdadero... Bueno, pues ya simplemente no me quiero extender más, porque lo que queremos es oír a Benigno y poderle preguntar muchas cosas. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Vale. Muchas gracias. Me voy a quitar la chaqueta, no se importa. Hola, buenas tardes. Como bien he dicho Francisco Azorín, Paco para los amigos, le damos las gracias al Colegio de Doctores y Licenciados de Alicante, al ámbito cultural, perdón, al ámbito científico de Espejo de Tinta, perdón, de Espejo de Alicante, ¿vale? Es que Espejo de Tinta es una de las editoriales que me publica, entonces por eso me he liado. He publicado 36 libros a nivel individual, pero eso quiere decir que tengo un montón en los que he colaborado, he participado o he hecho los prólogos. Y realmente de lo que vamos a hablar hoy es de antropología, empezando por cómo tengo tanto tiempo para hacer todo. Yo fui entrenado en el método Eisenhower de control de tiempo, o sea, eso es para otra conferencia, y tengo tiempo para todo. Entonces, vamos a hablar de antropología, concretamente de las mujeres jirafas. Yo les quería preguntar a todos ustedes, ¿quiénes han estado en Tailandia conociéndolas? ¿Hay alguno? Sí, yo. En Hong Kong son. ¿Fuiste a Chiang Mai? Chiang Mai o Chiang Rai, no recuerdo. Bueno. Sea Chiang Mai o Chiang Rai. Ten en cuenta, Chiang Mai es aquí, Chiang Rai aquí, y aquí está Hong Kong son. ¿Sabes? Vivimos en una tribu que estaba en estas... Sí. O sea, en una zona que estaba esta tribu. Con otras tribus. Que vivían, esta era una zona pequeñita, que a mí me dio la impresión que estaba un poco enfocado también para el turismo y para que visitaran cómo vivían, y nos explicaron toda la historia de por qué se hacía eso con las niñas. ¿Y qué te decían de lo de las niñas? Pues dijeron que las niñas que nacían en miércoles de luna llena, desde hacía muchos antepasados, consideraban que podían ser negativas para la tribu, que podían traer como mala suerte o malos augurios. Y entonces, para no matarlas, decidieron buscar una fórmula que era señalizarlas de alguna manera, y empezaron con el tema de poner el aro a partir de no sé si año y medio, 2 añitos, no recuerdo exactamente, y ya les van poniendo un aro progresivo, un aro que no se puede quitar, por supuesto.
progresivamente con el paso del tiempo hasta que ya llega a la edad adulta donde tienen todos los aros de colores. Vale. Eso fue lo que a mí me... Sí, eso es una verdadera falacia, ¿vale? Dime tu nombre. Adela. Adela. Yo he tenido la gran suerte de ser antropólogo, pero antropólogo de los de verdad, no de los de texto, no de los de la rama dorada, sino que yo nací en Panamá y tuve una enfermedad mortal en aquella época, moría el 95% de los niños, que era malaria, en el año 58. ¿Vale? Entonces aquello fue terrible porque me iba a morir, no había cura, o sea, Bayer empezaba en ese momento a estudiar aquello y mi abuelo, que era un hombre sabio, para mí aquí hay otro hombre sabio, aquí hay una mujer sabia, con perdón, bajo mi punto de vista, buscó la ayuda de los chamanes en Panamá. Entonces, los chamanes en Panamá, hubo uno que se me enseñó de todo. Con perdón, menos dar por cierto sitio me hizo de todo, ¿vale? Tomé honguitos, bebí guaro, o sea, fumé lo que no está mandado. Y tanto fue así que el doctor José Manuel Reverte Comas, ¿habéis oído hablar de él? Bueno, aparte de que fue alcalde de Benidorm, él es probablemente el mejor médico forense que ha existido, bueno, por lo menos en Europa. Él trabajaba en Estados Unidos, pero trabajaba en Puerto Rico, en Panamá y en todos lados. Y ese fue un señor magnífico. Y yo le conocí cuando él me vino a investigar porque sobreviví. Entonces, ¿qué ocurre? Que en las tendencias de todas las tribus primitivas, o sea, hay 3 vías de acceso al chamanismo. Esto lo cuenta Mircea Eliade en las técnicas extásicas del éxtasis. Bueno, técnicas del éxtasis. Él es húngaro de la Universidad de Chicago. Entonces decía que puedes adquirir la vía de acceso al chamanismo por elección de los propios espíritus que te mandaban al niño una enfermedad horrible, y si eras capaz de salir adelante, podrías apoyar a los demás a salir adelante. La otra técnica es por hereditario, porque tu abuelo lo haya sido, etc. He dicho abuelo y no he dicho mujeres todavía, ¿vale? O como la de Carlos Castaneda. ¿Conocéis a Carlos Castaneda? Las enseñanzas de Don Juan. Pues fíjate, yo conocí a la mayor Don Juan, que era María Sabina, porque es curioso, pero eso es otro tema para otra conferencia. Entonces, desde que yo nací, me eduqué con el tema de los chamanes. Gente que se salía de su cuerpo, eso sí me afectó a mi mente, porque en teoría me fastidió el hemisferio izquierdo. Y luego en el 80 y pico en Stanford, en el Centro de Investigaciones de Stanford, descubrieron que yo no tenía hemisferio izquierdo. O sea que se me había borrado, y al forzar tanto el derecho, a partir de los 20 años, que fue cuando aprendí a leer, de tanto utilizarlo, dejé de ser, bueno, empecé a superar la dislexia. En esos años no se conocía la dislexia, ni la disgrafia, ni la discálculo, ni el TDAH, y yo soy todo eso. Entonces, eso tiene sus ventajas, pero para la antropología eso es la hostia. Luego ya se ha demostrado que no fue que mi hemisferio derecho se dividió, sino que el izquierdo se recuperó. Porque desde el 2003, que más o menos por esa época que se decodificó el ADN, han caído cantidad de farsas sobre los humanos. Todos nosotros, esto lo dijo un profesor mío cuando yo estaba haciendo el doctorado en antropología, no solamente le echaron de la Complutense, le echaron del país, le quitaron todo tipo de cosas porque dijo que nosotros éramos descendientes de los neandertales. Y ya con el expediente del neandertal, o sea, del ADN del neandertal, todos los que estamos aquí tenemos entre 2 y un 3% de genes neandertales. O sea, que el neandertal no desapareció, desapareció por una erupción volcánica que hubo por allá por Italia. No fue Vesubio, fue otro, pero es harina de otro costal. Yo tuve la suerte de conocer a Alvin Toffler, no sé si le conocéis a alguno de vosotros. El shock del futuro, la tercera ola, avances y premisas. O sea, cuando yo estudiaba económicas,
Alvin Toffler era el mayor genio que había. Fue contratado por Indira Gandhi para pasar de la rueca al ordenador sin pasar por la máquina de escribir en la India. Y entonces Benazir Bhutto también lo contrató, y para mí era mi héroe. O sea, me hablaban de Alvin Toffler, entonces Alvin Toffler tuve la suerte de conocerle. Todo esto lo cuento para que sepáis cómo llegué a Birmania. Yo trabajaba, era el director comercial y de marketing de la segunda mayor agencia de información del mundo, KRF. ¿Conocéis Reuters? Pues Reuters era la primera, nosotros controlábamos IRNA, TASS, UP, Franpress, EFE, la agencia EFE. Controlamos la información y teníamos segundo y medio de ventaja. Y eso era una gran información. Entonces, en las oficinas, en Fleet Street, ahí lo pongo en estos datos que doy, tuve la suerte de aproximarme a los estudios únicos que había sobre las mujeres jirafas, que habían sido dos sacerdotes italianos, no antropólogos, pero al final no eran antropólogos porque no tenían el título, pero sí que lo eran. Eran los que definían las mujeres jirafas. Entonces, ahí fue la primera vez que yo tuve la intención de conocerlas. Como tenía una posición muy alta en mi empresa, el Centro de Investigaciones Bull trajo a una serie de científicos y se dieron unas conferencias en el Hotel Palace. Yo tuve la suerte de conocer a Alvin Toffler, y como yo era en esa época bastante poderoso, pues pedí conocer a Toffler. Y nos pusimos a hablar y le conté, bueno, pues que he estado en medio mundo. De hecho, he estado en 123 países. Pero bien, o sea, que no en el hotel y ya está. O sea, imaginaros el dineral que me he gastado. Bueno, en mi empresa, uno de los paripés tapaderas que tenía era ser antropólogo. O sea, el este de África me lo he recorrido entero hablando swahili. O sea, tenía esas posibilidades como para poder ir. Y entonces, documentar. Toffler me dijo, oye, ¿cuál sería tu sueño? Y digo, pues mira, conocer a las mujeres jirafas y luego a los dragones de Komodo. No sé si habéis oído hablar de los dragones de Komodo, eso es genial. Sí. Está en Indonesia, en dos islas, Rinca y Komodo, en el Parque Nacional de Komodo. Y entonces Toffler, a partir de ahí, me dio la oportunidad, ya yo había estado en Birmania, porque en Birmania se compraban maderas, sobre todo teca, esmeraldas y demás, y entonces llegué a un acuerdo con el gobierno de Tailandia, una semana después, de que Tailandia dejara de estar en guerra, o Birmania con Tailandia, y pude cruzar a la frontera. Entonces, antes de cruzar, tuve que aprender, aquí salgo de guía de elefante. Si apagamos, ¿no? Bueno, quería ampliarlo, pero yo creo que se ve. No se amplía aquí. Bueno, está en 100%. Pero, ¿y usted sabe llevar elefante? Porque meterse en la selva de Birmania es después de la de Panamá, que hay entre Panamá y Colombia, que es el tapón del Darién, la más impenetrable del mundo. O sea, no hay carretera entre Colombia y Panamá. Y yo nací justamente en Panamá, o sea que de selvas había un montón. Recuerdo que en la finca, para ir de una finca a otra teníamos que atravesar una selva, y yo desde los 10 años por ahí solo, la atravesaba, y ya desde los 13, 14 llevaba un rifle 21 con 17 tiros, por si pasaba algo, disparar y que me vinieran a buscar. O sea, entonces yo tuve una vida un poco diferente. Entonces me fui a Birmania y tuve que aprender a llevar un elefante. Aquí estoy de guía turístico en Tailandia. Y se lo comenté a Paco que cobraba al día unos $10 con propina incluida, que eso era un dineral. Entonces, cuando yo fui a ver a estas mujeres, etnia, Paduan, Kayak, concretamente la tribu de los Kore, resulta que no, yo decía, ¿y qué intérprete voy a tener? Yo necesito un intérprete, es que no hay. Entonces, pues yo con un guía me adentré, fui probablemente el primer occidental, no militar, que entró por la frontera y tuve... O sea, Birmania era un país que ni la Cruz Roja cuando había inundaciones podía entrar. O sea, para que os hagáis una idea. Y ahora mismo está considerado uno de los países más peligrosos del mundo para viajar, actualmente. Entonces, resulta que yo llegué
poco a poco, y entonces tenía información de que habían ido exterminando esta tribu. Yo sabía que lo que tú decías de que cuando se le quitaban los anillos no le pasaba absolutamente nada, porque había leído National Geographic, me lo has contado tú, esa es una revista increíble. Resulta que en los años 70 estaban haciendo Goldfinger, la película, en Tailandia, en las Phi Phi Island, en la parte del sur, cerca de Phuket. Y un periodista, un freelance, llegó a Chiang Mai y oyó hablar en Hong Kong Song, que estaban donde fuiste tú. Y entonces allí sacó las fotos. Y aquello fue un verdadero escándalo. O sea, siempre se recuerda a la chica de Afganistán, la portada de National Geographic, pero esta también fue increíble. Fueron allí y les pusieron y le sacaron radiografías y descubrieron que el cuello no se estiraba. Era el omóplato lo que no subía. Y entonces, ¿qué ocurre? Como quien dice, el movimiento ese de muestra andando. Esto me costó $5. ¿Ves que el cuello no se estira? Y la idea de que si se les quita esto se mueren, eso es mentira, es una falacia. O sea, ¿lo veis? Bueno, lo que decían era que no se podía quitar. Bueno, ¿y cómo se limpiaban? ¿Y cómo se cambiaban? No, pero quiero decir que es como el guía de los controles. Ya, pero es que tenéis en cuenta que no es por nada. A quienes enviaron para hacer los reportajes, a periodistas, gente que no tenía así como mucha idea, no digo que los periodistas no la tengan, sino a los guías de viajes y demás, y se inventaron cantidad de barbaridades. La realidad es que, fíjate, hay una cosa de verdad en lo que decías. Las niñas nacidas el primer día de luna llena del segundo mes de verano, o sea, en agosto, son las elegidas por los dioses para ser las sacerdotisas, vamos a decir, las mujeres sabias. ¿Vale? Solamente entonces la probabilidad que hay es 1 partido por 365,4. ¿Vale? Y si metemos los hombres, pues más difícil todavía. Entonces, ¿por qué estas mujeres? Alguien me dijo por aquí que había unas en África. Sí. Vale, las Igbo de Nigeria tienen el mismo origen. Con perdón, yo puedo hablar y Paco me va a permitir que lo diga. Para mí son de origen medio que extraterrestre. Porque yo creo en los extraterrestres un montón, aunque me quitaron, Paco sabe que me quitaron de ese tema. Esto lo estoy grabando y lo voy a subir a internet. Sí. Hice con Juanjo Benítez, ¿le conocéis? El primer programa sobre extraterrestres en Radio Nacional de España el 28 de diciembre del año 78. O sea, y está en la hemeroteca de Radio Nacional. El programa se llamaba Alborada. Entonces, pero eso me lo borraron cuando me dieron el control de tiempo del general Eisenhower, pues me borraron algunas cosas para que no me quitaran información. Entonces, yo llegué allí sabiendo este tipo de cosas. Me había documentado todo lo que tenía de mi agencia. Mi agencia era pues la que dominaba la información mundial, y quien tiene la información tiene el poder. Entonces yo llegué allí, fui a hablar, la primera que conocí fue esta mujer. Mira, esta es probablemente la última mujer jirafa nacida en libertad que existe, porque lo que tú vistes es un zoológico humano, una vergüenza, una esclavitud. O sea, lo que hay en Tailandia es una barbaridad, es un circo. Y lo peor de todo, a la señorita que yo le pagué $5 porque se lo quitara, por 25 me podía haber acostado con ella. ¿Vale? O sea, ya no solamente es el trato más inhumano que se pueda dar, sino que se ha desvirtuado tanto, que niñas ahora... Habéis estado en la India, ¿verdad? Sí. Habéis visto que hay niños así, que tienen tal... O sea, eso no nacen así, se los ponen así. Actualmente lo que se hace con las mujeres, con las niñas de otras tribus que no tienen nada que ver, se les ponen los anillos para ganar dinero.
Entonces es como un spring, es un aro que está con un spring, como lo hemos visto antes. Esperad, en la foto esta creo que se ve. ¿Veis? En esta es como un spring. Y sabéis, Paco, el otro día tú hablabas de información. La información que se transmite de generación en generación viene por estas, al ponérselas, porque se las van poniendo. O sea, cuando van naciendo, como decías tú, a partir de año y medio son 2 años y pico, no está, uno dicen que 3 años, que le van poniendo los aros. Un aro que lo sujeta y un pequeño spring. O sea, ¿cómo se llama spring en español? Una espiral. Como una espiral. Sí. Entonces, resulta que estas mujeres, como os decía, hay una cosa, al ser disléxico salto de un lado a otro, pero luego vuelvo, ¿vale? O sea, mi hermana siempre me dicen que lleve un resumen, pero vamos, yo voy viéndole a la gente a la cara y entonces voy haciéndolo según lo vean. Resulta que estas mujeres sabias eran, junto con las Igbo en Nigeria, las que fueron desde hace más de 2000 años, además son fechas muy parecidas, las que tienen el poder político, perdón, las Igbo de Nigeria tienen poder político y económico, estas solamente eran sanadoras. ¿Sabéis? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no conocía a ningún sanador ahí, a ningún chamán, porque no había, los habían matado a todos. Y con perdón. Yo he viajado por todo Indochina. Viajar por Indochina con mochila es francamente sencillo, nadie te mata. Te vas a África y si hay un revuelto y tú eres blanquito, olvídate, ¿vale? Te vas a Europa y en Europa no hay problema, a no ser que... En América yo me defiendo porque soy latino, pero realmente la gente allí es encantadora, quitando que te cojan entre una guerra y otra. Entonces, estas mujeres, aquí es donde van aprendiendo toda la tradición. Esta chica ya no es auténtica. Esta chica salió hasta en una telenovela. Entonces volvemos a National Geographic. National Geographic las descubre. Y descubre que estas chicas, o sea, esta etnia viene de la antigua Mongolia interior. Hay la República Popular de Mongolia, Ulan Bator, es la capital, que era donde Genghis Khan, y hay una parte de Mongolia que está en China. Entonces ellas cruzaron a Nepal, de Nepal fueron a Birmania, y de Birmania a Tailandia. Entonces es una verdadera pena que se extingan. Por eso escribí esta novela, o este documento, que es donde posiblemente sea la última Paduan, Kayak, nacida, Geba, nacida en libertad. Entonces, esas chicas, si quieren, pueden salir, no, o son no, esclavas, están esclavas. No, ellas te las venden. Entonces, estas mujeres no son libres. Hay unas que hablan español, porque las enseñan a hablar español desde pequeñas, las visten de Papá Noel. Entonces, cuando las recibes, te están tocando canciones con un violín de Papá Noel, o sea, de Navidad. Entonces, estas señoras en un principio, ¿cuál era la labor que tenían en general? Estas mujeres eran las depositarias de toda la cultura. Y esa cultura se transmitía a través de esto que hacía como un CD-ROM. En esa época era CD-ROM, ahora les diría USB, pero cuando yo hice el trabajo era CD-ROM. Entonces, cada X tiempo se le va quitando los springs y poniendo otro mayor. Estas mujeres, aunque le hacen un análisis y tienen una salud bastante buena. Entonces, el gran problema de esas mujeres es que se dan cuenta que primero le quitaron a sus maridos, a sus padres, a sus hijos, y ya no quedaba nadie. Entonces, realmente, a mí me da mucha pena cuando el orangután de no sé dónde se elimina, pero también nosotros no hacemos mucho. Entonces, como antropólogo, mi deber era denunciarlo. Entonces, en Tailandia, pues donde yo estuve, en Hong Kong Song, ahí lo que te dicen es que se lo ponen para que cuando venga el tigre no pueda matarlo, o que si es infiel, el marido le quita
los anillos y se le cae el cuello. O sea, son cantidad de barbaridades que hay. Entonces se ha montado tal espectáculo que tú vas a Tailandia y no puedes dejar de ir a ver a las mujeres jirafas. Entonces, yo lo que quiero es que me preguntéis cosas, para que no sea un monólogo, dudas que podáis tener. Estas mujeres, las Igbo en Nigeria sí que tienen, yo no he estado nunca con ellas, sí que tienen el poder económico y político. Igual que los masáis, no se dieron ante el imperio inglés. O sea, siguieron siendo ellos mismos. Las Igbo son mujeres sabias, pero yo no sé cuándo, no os puedo decir que son iguales que estas, pero lo curioso es que la tradición, que vienen unos señores de más allá, como cuando Quetzalcóatl les dijo, los siguientes vendrán por el mar. Entonces cuando Moctezuma llegó Cortés, él creyó que era Quetzalcóatl, ¿vale? Que era extraterrestre porque, curiosamente, hay varios documentales bastante buenos de física cuántica, y hay uno muy bueno en YouTube, donde sale, cuando los indígenas veían venir los barcos, no sabían lo que era eso, porque no tenían un marco de referencia. No podían decodificar lo que estaban viendo porque no tenían el marco de referencia. Entonces, las mujeres jirafas estas están totalmente desapareciendo. En toda Indochina, bueno, en casi todas las culturas de Indochina que yo conozco, cuando la madre tiene el bebé, es la abuela la que la educa, la cría y demás. Y entonces, ella fue nieta de una mujer jirafa. Bueno, ellas odian que les llamen mujeres jirafas. Ellas son Paduá, Kayak, concretamente por los colores de la ropa, estas son Geba. O sea, pero ahora ya os digo que es como una denuncia que yo hago, lo he hecho en el artículo que os he dado aquí, en muchas exposiciones que he hecho en varios países sobre estas tribus. Entonces, estas mujeres, os habéis percatado de que siempre las mujeres o son hadas jóvenes o brujas. ¿Os habéis dado cuenta? Porque cuando una mujer está en edad de reproducir, no puede ser sabia ni sanadora. Eso es algo que está totalmente demostrado, porque los cambios biológicos que se producen en su cuerpo cuando ellos ingieren drogas son terribles. Entonces no pueden tener relaciones sexuales hasta que les llega la menarquía. Por ejemplo, María Sabina, que es mi mayor estudio, que es la primera Don Juan de Castaneda. O sea, Castaneda fue un antropólogo que, vamos a decir, inventó, junto con una antropóloga, el género novelesco. Porque si él decía y escribía un libro de antropología, tiene que ser... Pero si lo creas en plan novela, puedes poner lo que te dé la gana. Entonces, no sé si alguien conoce a Castaneda. Bueno, yo lo he leído. Bueno, pues Yo lo he leído, lo hemos leído. Castaneda siempre decía que Don Juan estaba en un sitio, pero cuando iba a Arizona estaba Don Juan, cuando iba a Oaxaca, 5.000 kilómetros, estaba Don Juan, cuando iba a Catemaco, en Veracruz, estaba Don Juan, cuando iba al Zócalo de México, estaba Don Juan. Entonces yo tuve la suerte terrible de que en el 78 yo fui a buscar a Castaneda, porque yo leía a Castaneda y yo decía, eso que Carlos hace, yo lo hago sin necesidad de ingerir ninguna droga. O sea, digamos que mi hemisferio izquierdo o mi hemisferio derecho hace que yo no produzca ondas beta, solo cuando me enfado. Entonces puedo controlar a voluntad, o podía controlar a voluntad, estar en beta, perdón, en alfa, en gamma, y salirme de mi cuerpo y hacer cosas de estas. Esto lo conté en un libro de los que tengo escritos, que fue muy censurado, que se llama Me casé con un espía. Sí. Que está censurada hasta la contraportada, o sea... las tribus que yo más conozco en América del Norte, entonces ellas utilizan hongos alucinógenos, peyote, que es un cactus,
San Pedro, que es no como el de Sudamérica, el San Pedro allí es un alucinógeno, pero el San Pedro de los mazatecos es diferente. Entonces, la función de un antropólogo es comparar diferentes tipos de tribus. Entonces, estas mujeres, ¿sabéis? Todos nosotros estamos vivos gracias a los chamanes. Porque hasta que el gran chamán de bata blanca, llamado Fleming, inventó la penicilina, ¿de qué vivíamos? Tú conoces a, vamos a decir, a osteópatas, bueno, de los huesos, Sí. gente que tienes un problema. Cuando éramos jóvenes, oíamos hablar de eso. O sea, el Barcelona tenía a uno que, a Kubala, le pasó no sé qué jaleos, y dijeron que en Aragón, en no sé qué sitio, había un señor que le podía ayudar a Kubala, y vamos, que le resolvió el problema en un solo día. Y entonces la Federación Española lo contrató como Ángel Mur, el padre. ¿Vale? Entonces nosotros vivíamos a través de los chamanes. A mí me salvaron los chamanes. O sea, dándome cantidad de barbaridades. Ahora, ¿cómo actúan estas mujeres? Imagínate que tú tienes una enfermedad o tienes mal de ojo. ¿Puedo meterme con el mal de ojo? Sí, sabéis. Vale. ¿Sabéis por qué existe el mal de ojo? Aquí ¿por qué Bueno, existe? primero habría que diferenciar qué concepto tiene cada uno de mal de ojo. Bueno, de que si te miran, te joden vivo. Como que te trastocan la energía. Sí, no, pero vamos, que te pueden hacer matar, o sea, que te suicides y demás. ¿Sabes por qué existe el mal de ojo? Porque el sujeto se lo cree. Porque la creen. ¿Vale? Hay una creencia. Ah, pero, coño, tú lo tienes claro, ella también, pero la gente no. La gente cree. Hombre, hay gente, dentro de los chamanes, los diableros son los peores. O sea, dentro de los nahuales hay, como todo, extraterrestres buenos y extraterrestres malos. O sea, ¿os acordáis que os dije que yo creía en los extraterrestres? ¿Vale? O sea, vale, no me crucifiquéis por eso, porque seguro que Paco y Elvira me iban a, y Pepita también seguro que me iban a rescatar, ¿vale? Entonces su misión era todas las tradiciones ancestrales, conservarlas y transmitirlas de generación en generación. Entonces, ¿qué pasaba con esta mujer? Ella tenía todas las niñas que nacían el primer día de luna llena del segundo mes, vamos a decir de agosto, de cada año, se las llevaban a ellas o a otras. Entonces ellas eran las líderes espirituales. Como los hombres desaparecieron, tenían que hacer también de curanderas, vamos a llamarle curandera o chamana. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con ellas? Su tradición desaparece. Nosotros hemos vivido hasta ahora, ¿os acordáis de Panoramix, que es probablemente ¿cómo se llama? El hierbero más conocido, el de Asterix y Obelix. ¿Vale? Eso es real. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo era posible que yo pudiera hablar con ellas si no había intérprete? Y este señor sabe que por telepatía. Digamos, yo tengo una facultad telepática brutal. O sea, por ejemplo, leyendo la mente, con perdón, no os voy a leer la mente ahora porque mi hija me decía, o está muy buena la chica o te ha pagado, ¿vale? Pero digamos que hay una serie de personas, todos nacemos con las facultades, lo que pasa es que no las utilizamos, ¿vale? O sea, una de las cosas que más he estudiado en neurobiología es la poda neuronal. O sea, desde que el bebé es concebido, ya empiezan las neuronas a reproducirse. Y a los 2 años hace la primera poda, porque nosotros nacemos con todas las facultades que podemos tener en este mundo. Pero si no las utilizamos, por eso dicen que los niños que no han nacido o que no han estudiado un idioma antes de los 2, 3, 4 años, no van a poder ser maternos, o sea, hablarlo de una forma materna. Entonces, la poda neuronal es algo que nos hace un barrido de las conexiones neuronales que no hemos utilizado. Entonces, ¿a mí qué pasó? Que como yo no sabía que no se podía salir de mi cuerpo, porque mis padres, por ejemplo, yo no comía nunca nada, o sea, solo quería comer arroz, platanitos fritos y frijolitos negros,
Me decían que si no comía, me iba a quedar hasta la cena, y a mí me daba igual, me salía de mi cuerpo y me convertía en caballo. Entonces yo era suquía. Suquía quiere decir aprendiz de Nahual, pero yo pensaba que era porque mi padre era una persona muy poderosa y entonces por eso pasaba eso. Entonces, a través de la telepatía, tú mandas imágenes y la otra persona ve las imágenes, los gestos. Digamos que yo había sido entrenado. ¿Habéis oído hablar del lenguaje corporal? El lenguaje corporal tiene un problema terrible que es cultural. Desmond Morris fue uno de los que descubrió esto. El que hizo el mono desnudo. Hay unos reportajes en YouTube estupendos sobre él. Pero hubo otro que es Paul Ekman. ¿Alguien ha oído hablar de Paul Ekman? Él lo echaron de Estados Unidos y acabó trabajando para el MI6, que aquí le llaman M16, es MI6, pero, y el MI12, el MI2. Resulta que, perdón, el MI5, el MI2 es otra cosa. Resulta que Alvin Toffler descubrió que de aquí a aquí está el lenguaje gestual. Y ese es no cultural, es para todo el universo. Porque él, ¿cómo lo descubrió? Porque hubo una señora que descubrió, una antropóloga que me encanta, que descubrió el lenguaje corporal, y Toffler lo que quería era ratificar con una Polaroid lo que esta mujer decía. Entonces, ¿qué ocurría? Que iba a Nueva York y sacaba una foto y le ponía, pon cara de asco, cara de miedo, cara de tristeza, cara de enfado, o sea, las emociones básicas de la inteligencia emocional, antes de que la inteligencia emocional detectara las 6 emociones básicas, que son el miedo, la tristeza, el enfado, ira, violencia, asco, sorpresa y alegría. Entonces decían, no, es que lo han visto en Nueva York, se fue a México, no, es que han visto en la televisión, se fue al Amazonas, no, que el Amazonas tal. Dijo, ¿y dónde puedo ir? A Papúa Nueva Guinea. En Papúa, los antropólogos, yo soy del grupo que firmamos que el canibalismo siguiera existiendo, con perdón, no me matéis, ¿por qué? Porque ellos no van a ir a buscar gente, pero si tú te metes en su sitio, no respetas sus culturas, te hacen el juego a la cabra. Y el juego a la cabra consiste en que te sueltan en un sitio y te dan 2 días. Si a los 2 días has sobrevivido, te ponen jefe de la tribu, y si no, te comen. Entonces, no va de coña, ¿eh? O sea, son tradiciones que nadie te pide que vayas a Papúa Nueva Guinea y te metas ahí arriba. Lo eliges, lo haces por libre elección. Entonces, se fue a Papúa Nueva Guinea. Entonces fue cuando descubrió que Margaret Mead, ¿habéis oído hablar de Margaret Mead? Era la mujer de Franz Boas, Universidad de Chicago, el mejor antropólogo de historia que había en esa época, después de Malinowski y otros. Y se casó porque era la secretaria, entonces para poderse ir, se casaron. Pero la verdadera genio era Margaret Mead, que se tuvo que cambiar de nombre. Entonces llegaron a Polinesia y descubrió que Boas se estaba equivocando, entonces ella se embarcó en un barco y se fue ¿cómo se llama? A Samoa, y descubrió, ella hizo la tesis doctoral sobre las costumbres sexuales de los adolescentes en Samoa, y la posición que nosotros siempre veíamos raro, que era la mujer arriba y el hombre abajo, que los griegos y romanos eso lo sabían de toda la vida, nosotros, por lo menos en Estados Unidos, no se sabía. Entonces Margaret Mead es la gran mujer que defiende el feminismo de los de antes, ¿vale? Entonces, junto con el bonobo, ¿conocéis el bonobo, que es el chimpancé enano? Bueno, esa es otra historia. Son las representaciones del feminismo. Entonces, el lenguaje gestual, yo por ejemplo sé que Pepita, o sea, acaba de cambiar las cejas, o sea, cualquier dato que Pepita haga, o no, de verdad, por Dios que no os lo hago, ¿vale? O sea, pero puedo saber lo que estás pensando, y lo peor de todo, meterme en tu cerebro y decirte que pienses algo, y hacerte preguntas, y aquí no sabes cómo sabía cuál era la respuesta. Dime tu nombre, por favor. Isidoro. Isidoro.
Mira, si yo quiero saber algo de Isidoro, pues yo voy a meterme, primero codificar los datos y darle una respuesta. Por ejemplo, que se toque una oreja aquí o que se toque aquí. Eso quiere decir sí y no quiere decir otra cosa. Y es como la Ouija, con perdón. O sea, y yo no quería la Ouija hasta que he conocido a este señor, ¿vale? Porque es uno de los mayores expertos de Ouija que hay. No sé si en Europa o tal, pero es de los... Yo voy a hacerlo de la Ouija y poco a poco nos está llevando al catre. El martes nos llevó al catre con perdón, lo llevar al catre, sabéis lo que quiere decir, ¿no? Sí, O sea, entonces, por ejemplo, para mí es más fácil, en esa posición tú estás defendiéndote, porque estás con las piernas cruzadas, ¿sabes? Y con las manos cerradas. Para mí sería mucho más difícil que, por ejemplo, vamos a ver, ¿cuál sería la más fácil? A ti, porque, aunque estás cruzando un poquito los pies, porque cuando tú te cruzas te vuelves kinestésico. Tú estás pensando en lo tuyo, estás escuchando. Entonces, se puede hacer telepatía a lo bestia. Hay un libro genial sobre la telepatía que se llama... espérate... es sobre una chica de Filadelfia que se va a Australia, Las voces del desierto. ¿Conocéis Las voces del desierto? Sí. ¡Es real! O sea, una tía que está rica, de familia, en Filadelfia. Filadelfia era como San Sebastián antes en España, o sea, gente muy rica, la moda, tal. Y entonces se va a Australia a dar unas conferencias y le piden que vaya sin decirle nada, y los que habéis leído en Las voces del desierto, la agarró un señor en un jeep, la llevó dos días y llegó a una tribu y lo primero que hicieron fue desnudarla y quitarle todas las joyas y demás. Y ella se dio cuenta de la telepatía y cómo se enviaban las... o sea, eso existe, ¿sabes? Entonces, Las voces del desierto, nací con las manos vacías, tengo las manos vacías y moriré con las manos vacías. Entonces, Oldback, en una de mis novelas saco un poco esto, porque es a los aborígenes australianos en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabéis lo que les hicieron? Se los quitaron a la familia. ¿Y sabéis para qué? Para que no fueran aborígenes. Y los enviaban a otros países que los adoptaron. Y yo conocí al padre de una novieta mía que tuve, que él era hijo de aborigen, o sea, de aborígenes y de mexicana. Y era marino. Lo saco en el diario de un coach. Si te pareció fuerte, me casé con un espía, el diario de un coach. Oh, ibas a pensar de mí. De lo peor, o sea, no le hago daño a la gente, ¿vale? Entonces vengo a preguntarme cosas. Entonces, por ejemplo, yo sé muchas cosas sobre Isidro. Él tiene una gran capacidad creativa, absoluta. Pero ahora es cuando la tiene que desarrollar, porque si no la desarrollas ahora, ¿cuándo la vas a desarrollar? ¿Cómo lo puedes hacer? Yéndote al futuro. Bueno, yo es una cosa que hago con mis pacientes, o sea, los mando utilizo el modelo Walt Disney, que es buenísimo. ¿Cómo creéis que Walt Disney llegó a hacer Disney World o Disneylandia? Pues Walt Disney agarró 3 sillas. Una muy cómoda, un sillón, otra más o menos como esta y otra incomodísima. Entonces aquí puso a el soñador, aquí puso el realista y aquí puso el, ¿cómo se llama?, el crítico. Y entonces el método Walt Disney consiste en, si tú tienes un proyecto, venga Isidro, ¿qué proyecto tienes? ¿Ahora mismo? Sí. No tengo proyecto. Venga, ahí está el error, ¿vale? Se llama Isidoro. Isidoro, perdón. Alberto y Alfredo los confundo siempre, ¿vale? Sí, yo también. O sea, confundo esos dos nombres, ¿vale? Entonces, Isidoro, si tú tienes, por ejemplo, yo tenía la idea de volver a ser un gran pintor. O sea, cuando vine a Alicante, que para eso vine aquí a Alicante. Y me puse primero en plan soñador. Me fui al futuro, ya... o sea, es una cosa muy curiosa, porque cuando tú te vas al futuro,
no te vas a imaginar, sino siente que ya lo has hecho. ¿Vale? Aquí hay algún matemático y utiliza siempre la integral, jamás la derivada. Yo tiro la piedra para saber dónde cae. Entonces ya yo me vi otra vez exponiendo en Estados Unidos, en Nueva York. Todo hay que decirlo, yo he expuesto en Nueva York, en París, en Zúrich, en un montón de sitios. En Nueva York expuse en Queens, pero luego ya en el Soho, por la agencia, dije, coño, yo quiero exponer aquí. Pues me organizaron y entonces expuse en Nueva York también. Porque yo trabajé para una agencia que era la parte militar de la NASA. Entonces nos dedicamos a vender armas. Entonces teníamos un chiste estúpido, ahora para mí es estúpido, que era que si había una guerra entre Rusia y Estados Unidos, ¿dónde te querían que te pillaran? Todo el mundo decía que en Moscú. Porque decir, mira, esos misiles los vendí yo. Con perdón, ¿vale? Entonces yo estuve muy metido en ese tipo de cosas y tenía esa oportunidad de viajar. Por eso llevo 123 países. Venga a preguntarme cosas. Lo explicas tan bien que no tenemos, yo por lo menos no tengo ninguna duda. ¿No tienes duda de qué? Que digo que lo expones con tanta claridad que siento curiosidad por conocer más cosas. Vale, pero pregúntame cosas. Por ejemplo, tú querías que hablara sobre el chamanismo. Sí. ¿Vale? O sea, hay 23 tipos de chamanes según los que yo tengo catalogados. Están los hueseros, que son los de Ángel Moore, que te agarran y te... Coño, tienes un problema, que tienes una ciática perdida hace 50 años, ¿vale? O 60 años aquí en España. Y te ibas a ver al chamán de no sé dónde, que estaba en un pueblo, le llevabas un pollo o un cerdito o lo que sea, y el tipo te agarraba, te ponía los huesos en su sitio y a tomar por... Con perdón. Te ibas así. Luego están los hierberos que curan a través de las hierbas, que es lo que más se está estudiando ahora. Hay una película genial que se llama Los últimos días del Edén, de Sean Connery y Lavaroco. Genial. Sobre cómo los grandes laboratorios están en el Amazonas y en todos estos sitios detrás de los chamanes. Yo el que sí que conocí es Albert Hoffman, el que sintetizó el LSD, porque María Sabina fue el que le dio la fórmula. Entonces María Sabina, cuando se enteró del mal uso que estaban haciendo los occidentales sobre todo el conocimiento ancestral de los mazatecos, no lo pudo soportar. Pero, cosa curiosa, esta señora era católica. María Sabina, católica. ¿Sabes por qué? Porque los únicos que se adentraban en esos sitios eran los curas. Los misioneros. ¿Vale? Ahora son los mormones, ahora son esos que van de hace 3 siglos, que van en un carrito de caballos. Yo me metí en el Paraguay, nos sacó. Los años. Sí, o sea, entonces estas mujeres, lástima, están desapareciendo. Curiosamente, ella no me pudo aclarar si ella, con perdón, es que era un poco complicado, porque por ejemplo yo con María Sabina tenía traductor, pero aprendí náhuatl un poquito, pero María Sabina, me dejas que hable un poquito de María Sabina, aunque no tenga que ver, es la chamana o chamán más conocida de la historia, que más artículos han escrito sobre ella, y yo soy biógrafo de ella también, porque estuve con ella en el 78, en el 80, o sea, a mí me enseñaron que para que te creyeran tenías que llevar la cámara de fotos, ¿vale? Si no sacabas tú la foto con María Sabina, no eras, no te digo que nadie, pero era más complicado. María Sabina, esta curaba de otra forma. Las sesiones de curanderas o de curanderos empiezan al anochecer, y lo primero que hace es se quema incienso o comal, el comal famoso de Pedro Páramo, Comala. Pedro Páramo es un libro genial, los muertos siguen vivos. Y ella tomaba honguitos, le daba pares de honguitos al paciente. El comal lo que hacía era ahuyentar los malos espíritus, y lo que hacía era meterse en la cabeza
de la paciente o del paciente y sacarle todo lo negativo que tenía. Hay otros, que no era María Sabina, pero tú me lo contaste también, que eran capaces de, ¿cómo se llama?, de meter como una especie de bisturí y sacar. Por ejemplo, las famosas piedras de Asca o de Nazca o tal. O ahora han descubierto otras en México. Vamos, que son como enciclopedias. O sea, el que no cree en extraterrestres, yo creo profundamente en Dios, ¿vale? Pero no te estoy hablando de curas ni de monjas, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo llevaba pues como 40 y pico años sin andar hasta que encontré estos dos. Bueno, a ti también, pero estos dos más en el caso concreto de que son gente sabia. Bueno, Evita es, el día que yo la conocí, ella no lo sabe, ella es competente inconsciente. ¿Vale? O sea, tú eres competente pero no lo sabes. Pero estos son competente consciente. Entonces, ¿qué ocurre con las sesiones de chamanismo? Duran toda una noche. Y la persona es la peor noche de su vida. Pero luego resulta que se sana. Porque ella expulsa el mal. Ella sabe dónde le duele, pero no sabe qué enfermedad tiene. Pero al decírselo a la chamana y creerse que la chamana le va a hacer eso, pues lo hace. ¿Me entendéis un poco el proceso? O sea, por ejemplo, tú hablaste de un abstracto el martes, Hammer, me parece. Sí, El señor ese era de los mejores especialistas que había, estaba en Marbella, me parece. Pero se metieron contra él porque él descubrió que el cáncer que tenía en el testículo venía cuando su hijo había muerto. O sea, lo que pasa es que tú dices cosas pero luego no las explicas, porque no tienes tiempo, ¿vale? Pero vamos, eso fue un caso sonado, muy sonado, porque realmente ese doctor era la hostia, pero no tenía los requisitos que querían los otros. Yo por eso me he sacado los títulos, ¿vale? Para que luego me dijeran, no, es que tú... porque yo me he hecho antropólogo porque yo estaba dando conferencias en la Universidad Complutense, en el doctorado en antropología, y llego a casa de un amigo y ¿de dónde vienes? De dar una conferencia en antropología. Y dice, pero tú no eres antropólogo. Y yo, ¿cómo que no? No tienes el título. Coño, pues a mí me enseñaron, digamos, me programaron para hacer cualquier cosa. O sea, de verdad. Entonces, a la semana siguiente estaba hablando con la Complutense de que quería hacer el doctorado en antropología, pero yo no podía porque no había una carrera de antropología, era sociología, y había una materia troncal que lo podías hacer entre psicología y sociología. Y me hicieron hacer, a ti te contaré la historia real de todo, porque fue curiosísimo. Porque me pidieron un currículum, y a mí lo peor que me pueden pedir es un currículum, porque no sé qué poner. Sí, claro. Y entonces yo le pedí a mi organización, esto sí lo puedo contar porque, que me hicieran el currículum. Entonces yo tenía que pasar un triunviratum, un sociólogo, una psicóloga y un antropólogo. Y entonces yo traje mi currículum y yo no había hecho ni currículum ni nada porque no sabía ni qué poner, ni qué podía poner. Entonces cuando el antropólogo me empieza a preguntar sobre los mazatecos, sobre nosotros, sobre Búa, sobre Malinoski, sobre tal, la hostia. Y yo fui programado para no mentir. Entonces María José de Vilar, que era la socióloga de la Universidad de la Sorbona, que estaba en la Complutense, me pregunta, ¿y usted qué sabe de Pierre Bourdieu? Y digo, profesora, lo siento, no sé nada. ¿Cómo que no sabe nada? Usted es un ignorante, no sé qué, tal, usted no puede entrar. Y digo, ¿de qué año es? Dice, hace 10 años. Y digo, mire, yo estudié hace 40 años, o sea, hace 30 y pico años. O sea, yo eso no lo sé. Entonces, se pusieron totalmente en contra mía y dijeron que yo no podía entrar. El psicólogo era Yabona, él iba de año sabático y dijo que le daba igual, que entre estos dos, entre el antropólogo y la socióloga, se acordaron. Entonces el director de allí dijo que le preguntara a la embajada de Estados Unidos si lo que yo decía era cierto o no era cierto. Y luego resultó que me había hecho el currículum y era el mismo.
Entonces yo ya era de, esto lo voy a quitar de nacía, o tal, y digo, coño, si esos son los que ponen bombas, nosotros somos los que ideamos, o sea, con perdón, o sea, era otro tema. Mira, en el poco tiempo que nos queda, ¿podrías hablarnos de esa ¿qué tiempo nos queda? Media hora. ¿Nos podrías hablar de esa sintonización? ¿Cómo funciona entre esos hombres sabios y los animales? ¿Cómo realmente, cómo funciona Transmiten a la misma frecuencia. esa sintonización? O sea, vamos a ver, ya sabes que los lobos transmiten imágenes pero en blanco y negro, ¿vale? Los humanos transmitimos en color. O sea, cuando tú naces, vamos a decir, y los espíritus te han elegido, tú tienes que elegir desde pequeñito qué animal te va a representar. En Mesoamérica, por ejemplo, se coge el jaguar. ¿Alguien? Y puede ser un tigre, un león, puedes tú... Sí, pero en Mesoamérica no hay tigres ni leones. Bueno, hay pumas, o en la parte que yo lo he hecho es en Mesoamérica. Tienen que ser de lo que hay allí, Sí. animales. La segunda vía, que era por iniciación, pues podías coger otros animales como el cuervo y demás. Todas las brujas tienen un gato y un cuervo. ¿Por qué? Porque son grandes especialistas en detectar espíritus. O sea, siempre sale la bruja con la olla y el cuervo o el gato. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes que aprender, si tú eliges el caballo, por ejemplo, cómo relincha un caballo, cómo piensa un caballo, cómo come un caballo, cómo se reproduce el caballo, cómo... Y tú hablas ya con el caballo, ni te lo planteas. Es como el perro. ¿Alguien tiene perro aquí, por favor? Sí. Tú le quieres decir a tu perro algo y se lo dices y ya está. Yo sí, le riño. Sí, pero él no sabe. Sabe. Vale, o sea, él te está mirando para Sí, pero esperar me la ve, señal. cuando me ve hace se va por otro lado. Vale, porque Antes tú, de que me riñe. si la intención que tú llevabas en ese momento era mala, pero si tú sabes que le vas a mimar y demás, o sea, la manera que hace ella eso se llama tonalismo. Otra cosa es el nahualismo, que tú te apoderas del espíritu de tu perro y te conviertes en perro. ¿Vale? Estos son los nahuales, que era lo que yo comentaba de que Fray Bartolomé de las Casas, en lo que mandaba a los reyes católicos, él describió el primer acto del nahualismo. El jefe supremo, perdón, mira, ¿lo puedes leer? Esto. En voz alta. El nahual del jefe supremo era sumamente peligroso, ya que tenía la forma de un puma. Sus enemigos, al saberlo, cazaron al felino con el cual el chamán se encontraba ligado. De un certero lanzazo le dieron muerte. El más diestro de los cazadores, con un cuchillo de obsidiana, eso no sé lo que es. Obsidiana es una piedra. Obsidiana, entre sus manos y dándole un buen mordisco, lo partió en trozos. El silencio era absoluto, tan solo roto por los aullidos de una comunidad de monos que contemplaban la escena. El hombre miró al cielo y levantando el órgano por encima de sus brazos, lo brindó a los componentes, para que todos pudiesen empaparse del valor y conocimiento contenido en las vísceras de aquel hombre animal. Sí, bueno, Bueno, pero en ese momento el jefe supremo murió, ¿vale? Y eso lo vio Fray Bartolomé de las Casas. Y entonces lo escribió. O sea, esto por Dios de verdad que es real, ¿vale? O sea, muy poca gente consigue esto. Pero, dime. Yo quería preguntarte otra cosa. ¿Esa sintonización se hace realmente con el animal, o sea, con el perro que estamos viendo, o se hace con el espíritu que cuida de ese animal? Porque yo estoy haciendo unas investigaciones últimamente a nivel psicofónico, donde yo conecto no con el perro o con el gatito o con el caballo, sino conecto con unas entidades que cuidan, unos guías que cuidan de ese animal, de ese perrito, de ese gatito. Porque los animales ya sabemos que tienen instinto, pero me refiero que quizá tú antes has hablado de espíritus. Sí. Entonces, más que una sintonización con el animal,
Es como el quizás espíritu sea del una animal. sintonización con los guías inteligentes que cuidan de esos animales. Sí. ¿Puede ir por ahí la cosa? Sí, señor. Por ejemplo, ¿conocéis a Ángel Peralta? Bueno, Pero digo para hacer rejoneador. El torero, El rejoneador. El rejoneador va en la misma frecuencia que el caballo. O sea, él con los talones, pero solamente, o sea, están conectados totalmente. El caballo sabe perfectamente lo que tiene que hacer, pero es Peralta, o digo Peralta, porque aquí el 26 de septiembre de 1961, un cárdeno de Pablo Romero mató a Colillero, llamado Colillero, mató a mi caballo, a As de Oros. Lo montaba Ángel Peralta, es una canción muy buena de México, de cómo el caballo de Emiliano Zapata se llamaba el As de Oros. Entonces le pusieron el As de Oros a este para desvirtuarlo. O sea, ¿sabéis por qué me divorcié la segunda vez? Porque mi mujer, cuando yo veía el telediario, solo había telediario, me reía de las barbaridades que decían. Porque nada de lo que decían era real. O sea, tal y como lo contaban. Porque lo habían deformado, porque de ahí iba a la agencia F, de la agencia F iba a Colpisa, de Colpisa iba a no sé dónde, y era como el juego aquel que de pequeñito, tú le contabas, la historia, sí, y cuando y acababa cuando la llegaba historia, no tenía nada que ver. Entonces, El teléfono la conexión del chamán con, por ejemplo, con el jaguar, o con el cuervo, o con el animal que él haya elegido. Acuérdate que he comentado que solamente los que nacen, o sea, los elegidos por los dioses pueden tener esa capacidad. Por herencia, no tanto, pero Castañeda podía coger un perro, pero no podía coger un coyote. Claro. ¿Sabes? Entonces él necesitaba de las drogas alucinógenas, porque lo que hacen las drogas es llevarte a un estado de conciencia no habitual, traducido al español, alfa, ¿vale? Y luego gamma. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es lo que hace esta mujer con el opio? Y yo sinceramente no conozco cómo curaban ellas, ¿vale? Solamente pude tener acceso a la información, y la tuve más en Londres que con ellas. Pero con María Sabina no, yo estuve cantidad de veces con María Sabina y María Polonia, y el hijo de María Sabina, y otros. Entonces, ¿ellos cómo curan? Pues María Sabina era una persona que te veía, y hacía las veladas. Ya que no sabéis por qué se llaman veladas, porque están todo lleno de velas, ¿vale? Y por eso se les llaman las veladas. Entonces, ¿qué ocurre? Que, ¿cómo se llamaba el primer médico que había? Galeno, no, el otro. ¿Avicena? ¿Perdón? ¿Avicena? No, un médico griego, que decía, Hipócrates, el que cree que su médico le va a sanar, le sanará. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre ahora en la cosa que hay ahora? Que hay que prevenir, y ahora uno que tiene... Hipócrates decía que las fuerzas naturales que hay dentro del ser humano son las que curan las enfermedades. Sí, y se regeneran, ¿vale? O sea, yo te puedo asegurar, tú hablas sin querer del Reiki. El Reiki es energía universal. El Reiki, el Reiki en teoría viene de Hawái, pero es poner energía, y lo que hablábamos el otro día, si tú le mandas energía, mira, a un ¿cómo se llama? Un amigo mío de colegio, ¿cómo se llama? Del 72, de la promoción del 72, le raptaron a la nieta. O sea, y entonces todos nosotros tenemos, habéis visto las películas americanas que se reúnen 20 años después, es que nosotros llevamos 50 años. O sea, somos una hermandad. Y entonces al chaval este le raptaron a la nieta. Y entonces yo le dije que la iba a encontrar. Y me dijo, ¿para cuándo? Y digo, pues mira, antes de mayo ya la han encontrado. La han encontrado hará unos 10 días. ¿Por qué? Porque pusieron, Scotland ya no funciona aquí, al Interpol, y la encontraron en Oaxaca, pasando de Tapachula, en Guatemala, a Oaxaca. Entonces, ahora... Oaxaca es una ciudad de... ¿Qué ocurre? Mi arquetipo, uno de mis jobs, nació en Oaxaca, y se llama Félix Gómez.
y me quité 10 años. Y yo nací el 9 de enero del 55 y a este le puso el 1 del 9 del 65. Se llama Félix Gómez Salazar, nacido en Oaxaca. Que yo tuve un pasaporte mexicano con ese nombre y me quité 10 años, ¿vale? Y estuve con la guerrilla. Tú lo has leído, ¿no? Leíste, o sea, yo por ejemplo, con otro chamán que yo estuve, es con Pepe, que sale en Me casé con una espía. Yo en el 78, cuando estuve en México, me quise adentrar con los chamulas en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Entonces, los dominicos, o sea, hay dominicos y franciscanos. De Puebla para abajo son dominicos, de Puebla para arriba son franciscanos. Entonces, me fui con ellos y yo no era antropólogo porque no tenía el título, pero sí que era antropólogo, porque quería conocerlo. Entonces, yo era el hermano benigno. O sea, y conocí a un chamán. Y entonces, la forma de cultivar los honguitos, cómo hay que hacerlo, a qué hora hay que hacerlo, el saquito donde los tienes que meter, los rezos que tienes que hacer, todo es una tradición increíble, pero son cosas que se están perdiendo. Los mazatecos no tanto, pero esto lo han perdido todo, no queda nada. O sea, estas pobres personas no quedan nada, solo lo que has visto tú. A mí también me pareció un circo, me pareció... ¡Pero horrible! O sea, yo le pregunté al dueño de la chica cuánto me cuesta quitarle los anillos, quitarle esto, $5. Y cuando se lo quita me dice, por 25 te puedes ir allí detrás y echarle un polvo. Bueno, no esas palabras, pero más o menos. La esencia era la misma. O sea, eso me parece una... Pero ellas no se pueden ir donde les dé la gana, no pueden salir. Están ahí Y como... lo peor de todo es que niñas que son de otras etnias les han metido los anillos. Sí, pero aparte hay otras tribus que están caracterizadas, por ejemplo, de que viven sus propios recursos y tal, y también es el mismo enfoque. Ya. Es un grupo de gente que hasta incluso te permiten, te dicen que si quieren visitar su casa, tal. A mí me pareció... Bueno, son cosas malas del humano. Del 2015, estoy hablando del 2015, ¿no? Pero por ejemplo, los espíritus, por ejemplo, que juegas, quiere decir muy buena cosa, o sea, utilizas energías. O sea, no sé qué palabra le poner, yo le digo jugar, pero no es jugar de tirador de boca. Manejas, gracias. ¿Vale? Manejas es mejor, que tú manejas esas energías. O sea, cuando tú haces lo de la Ouija, que yo quiero hacerlo contigo, es muy fácil, porque tú buscas espíritus buenos, vamos a decir, porque hay tanto negativo como positivo, el yin y el yang. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, y si haces algo, tienes que hacerlo con un maestro o con una maestra. Y aún así, Ella también es maestra. y aún siendo expertos, Yo soy maestra. puede surgir... Sí, pero hay una cuestión, él sabe cómo revertirlo. ¿Vale? María Sabina sabía cómo revertir. Entonces yo le pregunté a María, ¿y qué pasa cuando la persona no vomita? Y dice, pues vomito yo. Porque al vomitar es como si te hicieran una limpia. Como te tumban y te hacen una limpia, te van pasando tal y te van quitando tal. Y entonces te van mandando... Pero cuando dicen los honguitos, interpreto que son las setas alucinógenas, ¿no? Sí, bueno, cuidado con la ramita muscaria, porque esa es... Las que son venenosas. El chiloeche, en el libro este, ahí te pongo... Hay una manita que roja, esto es Espera, el libro... Sí, el que te he dejado... Espera. Y aquí, sí, ella montó. Aquí, sin volverse de plantar, sería montones. Pero que pasa que la gente no lo conoce. El derrumbe, entonces ahí te pongo el nombre. Lo que yo no entiendo mucho es simplemente catequizos
Y hablando de lo que estamos hablando, simplemente serían alucinógenos. Y el veneno de sapito, algo así. Eso no lo conozco, pero la ayahuasca es sumamente peligrosa. Sí, sí. O sea, porque la gente... La ayahuasca y el veneno de sapito. El joven occidental va a buscar contacto con los dioses, con los espíritus, y toma un peyote. Entonces, una de las cosas que yo saco en el libro este es el peligro tan grande que corre el humano al no tener un guía que lo pueda llevar. Entonces, Ahí está. ojo, esto está publicado por el Museo Nacional de Antropología de España, refrendado por la Complutense, o sea que no es que se me ocurriera... bueno, procesos por los que pasan los honguitos al dejar de ser comestibles y convertirse en derrumbe. Percibimos las cosas tal y como son. Ese es un tema increíble. Realidad, fantasía. Y luego está el peligro gravísimo que la gente corre. ¿Qué pasa cuando un insensato toma los hongos? ¿Qué perdón? Un insensato. Insensato. Esto está escrito por mí, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Si tú no vas, o sea, yo por ejemplo, jamás he fumado ni marihuana. He estado en Nepal y el único que no fumó marihuana era yo. ¿Por qué? Porque un amigo mío de 16 años murió ahogado por... estaban todos con marihuana en un río, le tiraron, él no sabía nadar y se murió. Entonces, yo sin querer me hice socorrista de la Cruz Roja porque me hice culpable. Yo estaba en España, pero ese niño solo iba al río cuando iba a Tarzán Beni, porque yo no sabía nadar muy bien, y me hice socorrista. Y mi hija, un día en Gandía, que se estaba ahogando un chico, me tiré yo a sacarle, le dije, llama a los bomberos a tal, porque no había 112 en esa época. Cuando salí me dice, papá, ¿y quién se te ahogó a ti? Y yo, coño, Freddy Ogar. Entonces yo asocié la droga con la muerte de mi amigo. ¿Me entiendes? Pero eso no quiere decir que, bueno, si alguien fuma marihuana, pues no es que me voy a poner histérico, pero jamás permito que donde yo esté otro fumando droga. Entonces los honguitos los comen, pero esos honguitos que se comen no han sido cortados, no han sido bendecidos, no han sido, ¿cómo decirte? Digamos, el espíritu del honguito no está ahí. Eso lo cuento yo en Me casé con un espía, no sé si leíste aquella parte que yo me iba con el brujo a cortar los honguitos y cómo se tenía que hacer. Yo me tenía que poner de espaldas a él y no hablar. Y el respeto tan brutal que hay que tener con ese tipo de cosas es increíble. Entonces, tú por ejemplo que tienes perro, el perro, tú te comunicas con tu perro como, sabes cómo es, pero él te conoce a ti mejor, él te hace el perfil nada más entrar por la puerta. Yo me digo hacer perfiles y solo me han permitido poner el perfil. ¿Viste la película El Lobo de Wall Street? Sí. Si buscas en internet El Lobo de Wall Street, perfiles, sale que el doctor Benigno Orra hizo los perfiles de la película y la presentó en España. Es como la película Argo. ¿Viste la película Argo? Ahora mismo no caigo. La de Los Reyes de Terán. Tony Méndez. Bueno, son historias que son muy difíciles de creer, porque no hay un marco de referencia. Entonces, la labor que estáis haciendo vosotros es increíble, porque yo estaba en un grupo en Madrid que éramos Amando de Miguel, Chencho Arias, Tamames y otros. Yo era el jovencito. Yo tengo 69 años y voy a hacer surf y me dicen, venga viejo, que ya tienes 40. Y entonces aquí he encontrado en Espejo a gente muy interesante. ¿Vale? Y entonces yo doy gracias. Una de las cosas que más he aprendido en nuestra vida es a dar gracias, agradecer. Entonces, lo que tú hablas, él da la conferencia de los martes. Sí. Y vamos 4 gatos. El taller que hacemos ahí. ¿Vale? Yo te hago la publicidad porque realmente tú me has apoyado para dar conferencias aquí. Porque cuando le digo yo, oye, que yo quiero dar en el centro de esto, pero ten en cuenta que la gente que viene, no te preocupes, que yo he dado cantidad.
Entonces, en la cara de la gente se ve la idea que tienen de la vida. Y entonces Belange decía, y algunas parecen antorchas apagadas. Tú, por ejemplo, eres una antorcha viva totalmente. ¿Que yo? Sí, pero te tienes que terminar de perdonar lo que no hiciste. ¿Vale? Por eso se dijo. Bueno, vamos a ver, mira. Yo he entrado, Asia Pacífico me la he hecho entera. Me he bajado el Mekong. El río Mekong. El de Apocalipsis Now. Que empieza en Camboya. Es un metro que pasa por debajo, ¿no? Sí, se mueve el... Debe ser, creo que es un gimnasio. Algo debe ser que saltan o hacen, sí, porque parece que se mueve. Cuando tú te metes a buscar, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Pero tienes que tener una idea muy clara de hacia dónde vas. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, yo he tenido la facultad, yo por eso he viajado tanto, yo me había recorrido 42 años antes de pertenecer a la deben estar moviendo cosas de arriba. Tienen que estar haciendo... ¿Y sabéis lo que hacía? Obras. Leer la mano y echar cartas. Y tú tienes toda la razón en lo que dices de la quiromancia. Unas veces aciertan y otras no. Yo siempre acierto, ¿sabes por qué? Porque primero le veo la mano, le veo la grafología, le he mandado cosas. ¿Entiendes? Sabes que no son constantes en el tiempo. Sí. Hay veces que se No, disparan. Ojo, hay gente que la puede hacer así, porque es el anclaje. Esto sería como un anclaje, ¿vale? Entonces, la mente humana es increíble, pero de nada nos va a servir si no somos felices aquí y ahora. Lo que tenemos que hacer es decir, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? Pagar el precio, porque la gente en el secreto, ¿os acordáis del secreto? El secreto está mal contado, porque en el secreto te dice, elige lo que quieres, ponte como si ya lo tuvieras, pero no te dicen que pagues el precio, ¿vale? Y hay que pagar el Nada precio. es gratis.